Hola, queridos Natadoc, estamos de regreso en esta serie del lado humano del experto. Habíamos llevado una serie de entrevistas, de pláticas, y tuvimos nuestra primera entrevista a una médico fetal, la doctora Rosa Villalobos, y luego recibimos muchos mensajes. Queremos más mujeres en el lado humano del experto, y les traigo a la doctora Nayeli Moreno. Estoy seguro que la conocen, ha sido maestra de muchos en el área de ginecología, en el área de medicina fetal. Y a Nayeli, muy curioso, la conocí, a ver si estoy bien, Nayeli, en un congreso, creo que en Mazatlán, o ya a lo mejor nos habíamos ahí escuchado, y nos tocaba que íbamos siempre a desayunar a la misma hora. Yo iba con mi familia, ella iba con su familia. Y ahí nos conocimos y de ahí se ha entablado una relación muy bonita. Y hoy la tenemos aquí en el episodio El lado humano del experto. Entonces, bienvenida, Nayeli. Jorge, muchas gracias. La verdad es que un gran abrazo y saludo a todos los Natadocs, que sé que son muchísimos y no solamente en México, sino también en Latinoamérica. Es muy grato poder compartir con ustedes otra cosa que no sea tan científica y que pues nos da sentido finalmente, ¿no? O sea, siempre he pensado que la medicina es la más humana de todas las ciencias y la más artística de todas las artes, ¿no? Porque eso de tratar con viva la gente es lo que hace impresionante nuestra vida. Muchas, muchas gracias. ¿De qué? Gracias a ti, Nayeli. Y a ver, platícanos tu nombre completo, de dónde eres, dónde naciste, un poquito así como diríamos tus generales. Déjame tomo así para que tome la foto así. Pues bueno, yo nací en la Ciudad de México, en la colonia Roma, en este hospital así antiguo que se llama Tehuantepec, que Ujú. quedó como atrasito de la Linde, que fue uno de los que se cayó. Tengo 42 años, casi voy a cumplir 43. Mis papás son médicos, mi mamá es médico general, es médico de familia. Es una mujer impresionante, está por cumplir 73 años y está terminando una maestría en tanatología, o sea, es, pues es que no tiene llenadero, ¿no? Y entonces pues ya yo no me puedo quejar. Y mi papá fue médico general, Ujú. catedrático de la UNAM, maestro de anatomía de la Facultad de Medicina, y yo crecí pues viendo pacientes, era muy curioso porque ellos tenían un consultorio eh, que compartían y la gente, aunque todos sabíamos que mi papá era la cabeza, ¿no? La cara, el cerebro izquierdo de ese lugar, la gente nunca iba a buscar a mi papá y se enojaba muchísimo. Ujú. Siempre iban a buscar a mi mamá. Entonces, creo que fue una buena mezcla. Mi nombre completo es María Nayeli Moreno Uribe y María es el nombre de mi abuela, que fue la madrastra de mi papá, porque mi papá fue un hombre que fue adoptado y María era Mariquita, la cocinera del rector de la UNAM. Entonces, mi Ujú. papá por eso pudo estudiar, porque en realidad, pues él no tenía recursos, pero pudo estudiar porque pues vivía en la UNAM y esa fue la manera en la que mi papá se hizo médico. Toda, Y una historia linda, ¿no? sí, sí. Una historia linda. Oye, Nayeli, ¿y tienes hermanos? Ahí empieza la turbidez, empiecen a contar, ya sabe que pasa hasta en las mejores familias. Cuando yo tenía 9 años, me aparecieron hermanos mayores, cuatro. Y entonces imagina todo el shock así de decir, yo de verdad que le preguntaba a mi mamá, y entonces, o sea, ¿cómo tengo dos mamás? O sea, o cómo va a estar el asunto, ¿no? Me Ujú. llevo muy bien, conozco y sabemos que nos conocemos siete, pero en realidad no sabemos cuántos somos. Ujú. Mi papá falleció hace 16 años y siempre nos quedamos con esa tremenda incógnita. Algo que siempre hizo Carlos Moreno, fue inculcarnos a hacer ejercicio. Él fue deportista también, fue nadador de waterpolo en las Olimpiadas del 68.
Ujú. Compartió pues escenario con el Tibio Muñoz y fue pues de esa grande liga ¿no? De ese semillero de la universidad en el agua. Y la verdad es que siempre a todos nos inculcó a hacer ejercicio, a todos, a todos. Ok. Mis hermanos más grandes hacen triatlón y nosotras hicimos natación desde muy chiquitas. Perfecto, perfecto. Pues ya conocimos un poquito de ese lado familiar. De tu lado profesional, platícanos tu primaria, secundaria, todo eso fue ahí yo le digo DF porque estoy acostumbrado a decirle Sí, DF, pero ahora es en ciudad la CDMX. En el antes de Feño, sí, yo estudié, yo viví siempre, siempre tienen su casa en el lado norte de la ciudad. Yo crecí en Azcapotzalco, que es la parte de las hormigas, ¿no? Y son barrios, son muchos barrios muy chiquitos, son Ujú. muchos barrios que aún persisten, se conocen como 30, pero bueno, en esa parte, la escuela, mi mamá siempre dijo que lo único que nos iba a dejar en la vida era la educación. Y entonces ella hizo un esfuerzo muy grande para que a las tres que le tocaban nos diera educación privada. Y la primaria y la secundaria la hicimos privadas. Después ahí se perdió bastante contacto con mi papá y terminamos la prepa y la universidad en la UNAM. Fue muy curioso porque yo hice la secundaria en una escuela de monjas. Y Ujú. después de la escuela de monjas de tercero de secundaria, fui a dar al CCH Azcapotzalco. El Y entonces choque. era así, barrio, barrio, barrio. O sea, Ujú. era barrio, así era cañón tener que ir a sacar mi mochila al baño de los chavos, ¿no? Cuando, o sea, yo en mi vida había visto un hombre, ¿me explico? Bueno, los del traje de baño eran los que nadaban. O sea, no es Ujú. para nada el mismo contacto, ¿no? Que tú llevas en la secundaria que el que tú llevas en un equipo de natación. Entonces, sí, fue así, fue ahí donde aprendí a defenderme. Y para buenas o para malas, pues obviamente, imagínate algo así como 45 kilos y unos 52, pues mi mejor defensa no era ni los golpes, ¿no? O sea, mi mejor defensa era la boca. Entonces, Ujú. aprendí a defenderme con palabras. Y pues sí, en modo barrio. Ya cuando llegué a la raza, pues ya qué te digo, ¿no? O sea, De ahí estuviste medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM. ajá, hice Ok. medicina en la Facultad de Medicina y luego me tardé un poco en hacer la especialidad. Primero porque no pasé el examen eh, y el primer examen que hice fui a hacer inclusive, bueno, no es cierto, el primero ni lo pasé. El segundo cuando lo pasé, yo entré hasta la tercera. La segunda vez que lo pasé fui a hacer mi entrevista al INPER y Ujú. me batearon así como home run, ¿no? Así, creo que de Ujú. 700 yo había sido la 689, ¿no? Ujú. Entonces así troné como ejote y no. Y volví a hacer el examen. O sea, en ese momento trabajé en un centro de salud como médico general los 3 años. 3 años trabajé y hacía la parte pues obviamente era la más chava, hacía lo que nadie quería hacer, que eran las visitas del adulto mayor y Ok. todas las visitas domiciliarias a los adultos postrados, ¿no? Y a las poblaciones vulnerables. Así, Ok. mi mochila caminaba y estaba padrísimo. Conocí todo Azcapotzalco en mochila, con estetoscopio y con gasas en la mochila. Para todos lados. Oye, ¿y cuándo decides estudiar medicina? ¿En algún momento tuviste así, claro, desde aquí o fue un poco circunstancial o cómo fue Fue, ahí? bueno, yo quería hacer medicina, pero porque quería hacer medicina del deporte, Jorge. Ok. Mi intención era o sea, yo sabía que ya no iba a brillar como nadadora. Yo dejé de nadar cuando empecé a estudiar medicina, tendría 18 años, O sea, ¿nadabas profesionalmente? ¿sí? Sí, Ok, sí. ok. Eh, Justo antes de entrar a la facultad, mi última competencia fueron los Juegos Centroamericanos. Y no me fue mal, pero la verdad es que creo que parte de mi propia honestidad era, a ver, ya no vas a crecer y ya no vas a sacar más fibras musculares, amiga. O sea, Ujú. si quieres brillar en el deporte, tendrás que buscarle otro, ¿no? Otro ángulo. Y entonces yo quería hacer medicina en el deporte. Claramente le dije a mi mamá que yo quería ser doctora,
pero que no quería ver mocos y cacas. Ujú, ujú, Siempre, siempre me lo recuerda, ¿no? Porque sí se lo dije de una manera muy despectiva y ahora se ríe mucho de mí, ¿no? ujú, me imagino. Sí, y pues bueno, empecé a estudiar medicina porque en el CCH la otra opción que yo pensaba era hacer psicología, psicología del deporte, pero no podías poner una carrera saturada como segunda opción. Y la verdad es que yo tenía muy buen promedio en el CCH porque venía de una buena escuela, ¿no? O sea, no es porque fuera buen estudiante, sino porque Ujú, venía bien educada. Entonces, pues puse medicina como primera opción y psicología abajo. Y ok. obviamente me dieron medicina. Y la verdad es que aunque me quedaba muy cerca Iztacala, yo dije, no, si voy a estudiar medicina voy a ir a la facultad, ¿no? Ok, Y ya, y fue la razón por la que empecé a estudiar medicina. Y fue ok. terrible, mi primer año fue terrible. ¿Por qué? Fue- Mira, todo el mundo piensa que cuando entras a la facultad y tus papás son médicos, tú ya sabes dónde se insertan los músculos, ¿no? Ujú. Y Yo yo lo que veo, sabía de anatomía era cabeza, hombros, rodillas y pies. ajá, ajá. Y Y tenía tu una papá carrera que era catedrático de de anatomía, ¿no? estaba así. O sea, mi papá, yo llegaba y me decía de memoria todos los epónimos del cuerpo y las tabaqueras y cosas así, ¿no? Yo decía, ¿Y fue este hombre está y hablando. fue tu maestro, tu papá, en la facultad o no? No, 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 no. Ya estaba muy mal para ese entonces. Mi papá falleció cuando yo estaba haciendo el tercer año de la carrera. Y, Ok, falleció por enfermedad renal crónica. Entonces no, ya no me tocó, ni siquiera en los ok, ciclos clínicos. ok. Ni- Debe Sí, ser habría sido difícil. complicado. Habría sido complicado. Oye, y voy a regresar un poquito, ya vamos en en la carrera y voy a regresar un poquito. En tu niñez, ¿cómo eras? Yo ahora, como te conozco, me imagino así como una niña traviesa que Al mil, hacía. al mil, al mil. Ajá, Mira, yo nací a las 32 semanas, fuiste prematuro. ajá, con ruptura de membranas y alcancé el kilo de peso, ¿no? Ujú, Ahora ya tienes todo el panorama. ujú, ujú. Mi mamá me llevaba a nadar porque decía mi abuela, que compartíamos la casa, que si se agachaba le esculcaba la cola. Ujú. Y es que esta niña, si me agacho me escolca la cola, ponla a hacer algo. O sea, A nadar entonces, 5 horas para que gaste te energía. lo prometo, los entrenamientos eran 2 sesiones al día de 2 horas y media. Ujú. Entonces, alcanzábamos un kilometraje semanal de 120 kilómetros nadados. Entonces, solo así más lo que era de ejercicio, ¿no? ¿Y cuál es tu travesura así más que dices, ay, cómo hice esto de tu niñez? ¿Te acuerdas de alguna? Es que a pesar de todo eso, yo tenía un sentido de responsabilidad bastante complejo y como muy ñoño a la vez. Me acuerdo una vez que le robé a mi abuela una moneda de 100 pesos de Venustiano Carranza y se la robé para comprarme un libro de Science que no le habían dado a mi mamá en el paquete de útiles, Ujú, pero cuando me lo pidieron a mí, yo no lo tenía. Yo estaba muy frustrada porque no lo tenía. Entonces, pues se me hizo fácil. Yo me acuerdo, estaba en segundo de primaria. ¿Qué tienes? ¿8 años? ujú. Sí, Más o menos. 7, 8 años. Ajá, pues le robé a mi abuela la moneda de Venustiano Carranza. Y obviamente me acusó. Y entonces yo me salí de la casa. Yo me voy de aquí. Me voy de aquí, sale. Sale, bye. Y nada tonta, porque igual caminé de ahí al consultorio de mi mamá, que eran como kilómetro y medio. Y me fui caminando y ya cuando llegué mi mamá estaba, pero asustada lo que le sigue, ¿no? De dónde estaba su hija. Ya el libro era lo de menos, la moneda de Venustiano Carranza Ujú. era otra cosa, ¿no? Pero sí, de ahí, eso es como muy fuerte ese momento. Y de cosas de niña, mira.
Jorge, mi mamá llevaba equipo de sutura a las fiestas. O sea, de verdad, o sea, Ajá. mis rodillas están tremendamente suturadas. O sea, todas así. Y ya era así de, sí, no se preocupen, ahorita la curo. Rápido. Sí, 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 o sea, porque nadie en bicicleta, nadie en patineta, las avalanchas así en las lomitas, y abajo de las Ujú. placas iba yo a dar. Sí, Sí, me imaginé que eras traviesa. mucho, mucho, mucho. Oye, y regresando a la facultad, haces todo. ¿Y cuándo decides hacer ginecología? ¿Cuándo dices esto va a ser lo mío? No te puedes creer esto. Eh, yo decidí hacer gineco porque me iba a casar con un Ok. internista que me convenció que la única manera en la que yo podía tener una familia era no tener una carrera tan larga, porque en ese momento ya se me había acabado la pasión por el deporte y Ujú, entonces estaba convencida de hacer neurocirugía, pero ujú. convencida. Y además, cuando tú eres estudiante y tienes tanto tiempo libre, eh, no tienes una idea de lo que leía yo de neurocirugía. Y entonces cuando pasábamos visita con los neurocirujanos, que hacía un estudiante de cuarto año pasando visita con los neurocirujanos, y les daba la vuelta muy cañón, muy, muy cañón. Entonces yo estaba de verdad metida en que iba a hacer eso, ¿no? O sea, Ujú. pero mi novio en ese momento me dijo, no es que, o sea, es incompatible, imagínate, vas a estudiar 10 años. Y caí. Y Ujú. entonces, pues ya hice el examen para gine y no me quedé y me seguí trabajando y terminando el R1 terminé con mi novio. El que te aventó a que no lo hicieras. Sí. Oh, Sí, pero yo fíjate. ya estaba en ese momento muy convencida de que debía ser ginecóloga, porque era mi lugar feliz, ¿sabes? O sea, era algo que no me costaba trabajo, me sentía fluir, era Ok, como nadar, ¿no? O sea, era algo que sabía yo que era mío, es ese, el lugar seguro. Y ok. entonces dije, pues doy muy buenas noticias, te la pasas muy bien, aquí, de aquí soy, ¿no? Y Y esa luego, fue la razón por la que y hice luego gine. terminaste haciendo neurosonografía fetal. Ya Te ves que tu, digo, tu pasión era la neurocirugía y luego terminaste haciendo neurosonografía. definitivamente creo que me ayudó mucho, ya no me acuerdo de tanto, o sea, porque no es, o sea, se va desviando, ¿no? Como que tienes memoria RAM ahí ocupada y la vas Sí, sí, sí. borrando un poco. Adiós, adiós, delete, delete, y ya después ya no puedes encontrarlos en el archivo muerto, ¿no? Pero pues claro que me encanta y claro que me ayuda mucho, ¿no? Es muy diferente ver el cerebro fetal que el cerebro del adulto, tú lo sabes. Y por más de que me acuerdo, o sea, por ejemplo, ayer una tía abuela de mi esposo se cayó y entonces rápidamente se dije, sí, sí, hay que hacer esto, aquello, y ves las imágenes y dices, no, es un hematoma subgaleal y ¿no? Me ha ayudado mucho, pero hay que esperar 72 horas y le hacemos otra tomografía porque tiene tal, ¿no? Pero no para Ujú, nada, no se compara con lo que vemos adentro, ¿no? Es claro. mucho más estática. Discúlpenme todos los neurocirujanos, pero es mucho más fácil afuera, muchachos. Oye, y luego, ¿dónde hiciste ginecología? Gineco hice en La Raza, Ok. La Raza. Y la verdad es que el primer año lo hice en la 72 y de ahí me derivé a La Raza, en donde haces 2 años más. Mi servicio social lo hice en un pueblito que se llama Huejutla de Reyes, Hidalgo. Ok. Y cuando estaba terminando el servicio social, yo ya había ido a España a rotar medicina fetal porque yo sí tenía claro que creo que porque es la raza, porque no sé, a ti y a mí, ¿tú dónde hiciste gine? En el Imper. En Perinato. Bueno, Perinato es muy diferente a la realidad del país, ¿no? Y los recursos con los que tú aprendes a hacer colposcopía en la raza es con una pechuga de pollo, ajá, Ujú. y en ese
Y en el momento en el que a mí que me tocó la noche mágica, o sea, yo amanecí R3 y me tocaban las colpo. Ujú, Y, y me dijeron, ve con Juanita y a comprar una pechuga de pollo para que te enseñe a hacer los conos. ujú, ujú. Así yo dije, yo los voy a hacer yo, ¿están seguros? Así fue. Salí y Juanita era la enfermera de la sala de críos. Y ya, Ok. ese fue mi entrenamiento. Entonces yo no me sentía tan, o sea, como que no le veía proyección a la gineco, Ujú. pero ver al feto como un paciente, vaya, desde los trazos de la toco del R1, yo decía, es que esto no es normal, ¿no? Ok. ¿Cómo puede estas rayitas estarte traduciendo todo lo que está pasando adentro? O sea, Y ahí en la residencia, bueno, te empezó a llamar la atención la obstetricia, lo fetal. Y ahí en la residencia, ¿quién era? Pues siempre tenemos así como nuestro ídolo, ¿no? Decir, yo quiero ser como ese, yo quiero. ¿Tenías a alguien así que te inspiraba para ir a ser fetal y eso? sí, eran muy perinatólogos porque lo que se veía en la raza en ese momento era mucha patología materna, Maternal. un hospital rico en patología materna. Y yo puedo admirar de ahí, sin duda alguna, a la doctora Mariflor Díaz, que ahorita es la jefa de división del hospital, la división de obstetricia, y por supuesto a grandes maestros que ya están jubilados, como el doctor Luna, que hacía ultrasonidos. Bueno, ese hombre era y maravilloso porque en un lugar donde no había nada, él te decía en la toco, sacaba y decía, bueno, vamos a medir a los bebés, ¿no? O sea, eh, quizás esto ahorita lo vean y digan, ¿qué es eso? No, no hay ninguna toco que funcione sin ultrasonido. Yo estoy haciendo las cuentas y yo terminé gineco en el 2012. Les estoy hablando de 2010, 2009 y no se hacían ultrasonidos en la labor. O sea, entonces que alguien te diera chance era pues estos personajes que te dicen, va, ¿no? A ver qué ves tú. Ujú, ujú, Y por supuesto, pueden encontrar algunas otras personas ahí, como la doctora Sara Morales, que sabe muchísimo de patología materna, y grandes maestros que ya no están activos, ¿no? Pero de estas personas que se saben el crazy de ujú. viejitos, ¿no? O algunos, no sé si ahora ustedes, las personas actuales, aparte del ISUOG y las clínicas de Barcelona, hayan podido revisar el Dexeus, ¿no? ¿Te acuerdas de este libro de 4 tomos? Ujú, Había ujú, uno de patología, otro de operatoria, ¿no? Y aquí te voy a decir algo muy romántico, pero mi esposo es oncólogo, es oncomédico, gineco-onco de los viejitos también, y mi esposo sabe muchísimo de obstetricia. ujú, Entonces, creo que sí, creo que parte del amor nació ahí, ¿no? Por una gran admiración a hacer esta parte de la medicina interna para la mujer y ujú. llevarla de manera lógica al proceso del feto, ¿no? Que no Oye, es ¿y directamente. cuándo conoces a tu esposo? Ahorita que dijiste mi esposo, ¿cuándo lo conoces? ¿Cuándo te casas? ¿Cómo fue el flechazo? Oye, tienen todos que sacar una copa en estos momentos, porque estas sí que son confesiones. Voy a, Yo voy a poner conocí, música romántica. sí, sí, ponle corte, punto suspensivo. Yo conocí a mi esposo en el R1. Ok, Era mi coordinador del R1. ok. Entonces ahí se pueden hacer la idea de cuántos años me lleva, que son 14. Y Ujú, entonces cuando nos enojamos le digo, Freud se está tomando una copa a nuestra salud. ujú. Se sienta y dice, ahí te va tu complejo, ahí te va el tuyo. Salud. Ujú, Y sí, ahí lo conocí y nos empezamos a salir alrededor de el principio del R3, ok. más o menos, no, como a mediados del R2, porque yo me iba a casar en el R1, ¿no? Ujú, O sea, yo me iba a casar en el R1. Pero bueno, las cosas con el neumólogo no funcionaron y entonces
empecé a salir con mi marido y nos casamos el 25 de enero del año pasado. Ujú, O sea, o sea, estamos en nuestra luna de miel, quiero decírtelo. ujú. 3 horitos después, así voy a pasar mi hija, un perro, un gato y algunos títulos nobiliarios más. Aquí Ok. estamos. Aquí ¿Y estamos. hijos tienes? María José, María José, que creo que me da mucho gusto porque en muchos congresos y en muchas charlas mi hija recibe muchos saludos. Y Ujú. entonces me dicen, saludos a Majo, saludos a Cheche, porque finalmente parte de mi crecimiento muy importante es ella y creo que he podido balancearlo y creo que lo he podido balancear gracias al enorme apoyo de Amado, porque si no fuese así, no, es que esto no se puede, Jorge, esto no se puede. No tuve que Combinar, escoger. combinar casa, consultorio, hija, ser mamá, ser profesional, ¿no? Sí, y es que no puedes ser perfecta y yo no podría seleccionar, creo que sería muy injusto, ¿no? Y de verdad, Ahorita que tocas ese tema, ¿qué le dirías a las doctoras mujeres especialistas, súper especialistas, así como mensaje, así de vida de mujer? pues que no se agobien, porque la verdad es que no va a salir perfecto. O sea, Ujú, así como salga, va a estar bien. No perfecto como lo tienes en tu mente, pero es así como salió. Fíjate que esto lo digo mucho a todas las mamás cuando estoy haciendo los ultras y muchas tenemos como esta parte de una concepción maravillosa, ¿no? De lo que va a ser tu embarazo, de lo que va a ser tu parto, de lo que va a ser tu hijo, ¿no? Pero la verdad es que los hijos son esa cosa que sale justo como tú no querías ujú, y sigue siendo perfecta, ujú. ¿no? Está padrísimo, solo que tienes que relaja la raja un poco porque si no, no va a funcionar. O sea, los hijos tienen otros planes hasta para el nacimiento, ¿no te ha pasado? Aquellas mujeres que tienen así su plan de quiero mi parto como Marilyn Monroe y el bebé está pélvico con doble circular a cuello, ¿no? Y así Sí. de, no va a pasar, ¿no? Y la que no Entonces, quiere parto, ¡fum! A las 2 horas y ya nació. ajá. Entonces, luego yo les digo, a ver, tú ya naciste, ya, bien o mal, tú ya escogiste. La historia esta vez no eres tú la protagonista, ahí te encargo. Y me ha Ok, ayudado. ok. Esa es la faceta de mamá. Y luego, medicina fetal, ¿dónde haces, Nayeli? En Perinato. Ok. En Perinato fue de los momentos más gratos de mi vida. No puedo agradecer tanto aprendizaje y la comunidad del INPER es muy cariñosa, es ¿En muy qué, cariñosa. en qué año estuviste ahí? Yo estuve 2012, 2014 haciendo fetal Ok. y 2014, 2015 hice terapia. Ah, o sea, acabaste medicina fetal y lo hiciste terapia. Ujú. Ah, esa no me la sabía, fíjate. Hice terapia. Lo que sí sé, que creo que tienes una maestría, ¿no? Sí, no he ido por el título porque estoy un poco resentida, pero tengo que ir. ¿De qué fue la maestría? Hice la maestría en ciencias en el Poli. En el Poli Ujú, ya había regresado a trabajar a la raza y entonces no me daba chance de hacer la maestría en ciencias en la UNAM porque piden el tiempo completo. Y entonces la hice en el Poli. Pero, hijo, me ha costado, ¿sabes? O sea, me ha costado ir por ese título. No he ido. ujú. Ya, ese sí sabía, pero no sabía que habías hecho después obstetricia crítica. Sí, sí, Súper. sí. Y luego regresas a la raza y eres maestra, ¿no? Bueno, eres adscrito y te toca coordinar ahí a los residentes de fetal, ¿no? Sí, fíjate que yo, haciendo un resumen de mi vida, creo que las mejores cosas las he hecho con la bendita paz de la inconsciencia. Ujú, sí. Cuando el doctor Gilberto Tena, que era el director de la raza, me habló para celebrar los
55 años del hospital, yo estaba haciendo la terapia, me pidió una charla de predicción y prevención de catástrofes obstétricas para el auditorio. Y Ujú. entonces la preparé, fue una de las primeras charlas que di, y de ahí a él le llamó mucho la atención cómo la gente me recibía y me pidió que habláramos, y entonces ya me planteó si quería yo regresar al hospital. Para mí fue una oportunidad invaluable porque justo en la entrevista de perinato me habían preguntado que qué quería hacer, que para qué quería estudiar medicina fetal, ¿no? Y yo les dije claramente que quería estudiar medicina fetal para regresar a la raza y poderla aplicar. Y fue impresionante porque fue un sueño hecho realidad, o sea, hecho Ujú. realidad. Regresé, estaba terminando la terapia, o sea, mi primera guardia en la raza fue el 1 de enero del 2015 Ujú. y, y fue cubriendo, pues obviamente a los que andaban de vacaciones, ¿no? Por las fiestas, Ujú. y fue impresionante. Fue ahí cuando empezamos a hacer, aunque la raza ya tenía el programa de medicina fetal, me parece que como 3 o 4 generaciones, sí, como 3 generaciones, no tenían bien separadas las cosas y no tenían objetivos plausibles ni nada. Entonces, pues empecé a hacer todo eso. Fue mágico porque además, pues yo estaba súper chava, o sea, mis residentes tenían 3 años menos que yo Ujú. y fue impresionante. Yo lo volvería a hacer. ¿Y cuántas generaciones te tocó que pasar? Tuve 6 generaciones en total, Seis. 6 generaciones. ¿Cuántos Y había por generación? inicialmente había 2 por generación y en la última etapa se quedaron 5 por generación. Tuvimos una generación de 6. Seis. Súper. Muy bien, Mm. muy bien. Pues mira, llevamos ya 30 minutos, se pasa bien rápido De volada. y voy a hacerte ahí una pregunta que siempre genera así como... Es Estábamos en que todo lo... Ajá. no es que o sea, yo les digo, no es que me aprenda las historias clínicas, es que me encanta el chisme. Y se me queda todo grabado. Se me queda todo. Lo demás no sé, pero cómo era su vida, dónde vivía, Sí, que es hijo de otro y el papá, quién sabe qué. exacto, así se me queda todo. Muy bien, entonces mira, te voy a preguntar tu gusto culposo, cambiando así radicalmente de tema. ¿Tienes algún gusto culposo que digas, híjole, es que esto? Híjole, los postres. Sí. De verdad que los postres así son mi debilidad, sin Oye, lugar a ¿y dudas. sabes cocinar? ¿Sabes hacer postres o nada más te gusta comértelos? Todo con una Thermomix se puede, señoras, no se agobien. No hay pan de muerto que no salga bien con una Thermomix. Ajá, Ustedes, ajá. es una buena inversión. Y sí puedo hacer cosas. Mi abuela me educó de una forma muy tradicional, pero te voy a ser muy honesta, mi esposo tiene mejor sazón que yo. Y Ujú. entonces en la casa, si yo hago milanesas y taquitos dorados, él hace albóndigas y carne de cerdo con verdolagas, ¿no? Entonces, Ya, él lo hace ya muy no. bien y nos dividimos, o sea, María José lo tiene muy claro, ¿no? Sabe quién hace el desayuno, sabe quién hace la cena, sabe quién hace la comida, pero sí, sí lo puedo hacer. No, no me agobio, Ujú. pero tampoco me súper frustro si no lo hago, ¿eh? O sea, si lo puedo delegar, lo mismo que la planchada de la ropa, sale, bye, que alguien lo haga. Muy bien. Entonces los postres es tu gusto culposo. Sí, sin lugar a dudas. Muy bien. Oye, ¿y ahorita qué haces? Creo que ya no estás en la raza, ¿no? Ya no estás en la raza y ahorita ¿a qué te dedicas en la profesión? Pues sí, hace 3 años que no estoy en la raza. Yo fundé Prenacer en el 2016, porque vivir comienza antes de nacer, Prenacer.
Ujú. Y eh, pues ahí voy. Aprendí hace 3 años a la fecha, en plena pandemia, a echar a andar un negocio propio y a trabajar siempre en pro de las personas. O sea, después de sentirme súper triste porque pensé que no iba a haber embarazos de alto riesgo en mi práctica privada, eh, pues la verdad es que los veo diario. Diario veo uno, diario veo una paciente con cardiopatía, con cosas complejas, y es fabuloso, ¿no? Es fabuloso poder ofertar el lado privado de esto y no estarte batallando con los recursos, ¿no? No estar batallando con los recursos. Entonces, estoy en eso. Algunos de mis alumnos que fueron en algún momento y que ahora son grandes amigos, como Ulises Reyes, fue el encargado mucho tiempo de hacer las ecocardios, y hasta la fecha. Habitualmente tengo algún médico extra. Ha estado conmigo la doctora Nancy Martínez Mengíbar. El año pasado estuvo la doctora Ángeles, que es muy curioso, pero me siento honrada del tiempo que comparten con nosotros, y siento un poco que aprenden esas herramientas que a veces en la institución y en la escuela no aprendes, y se van, ¿no? Y Ajá. entonces me da gusto porque finalmente, aunque ya no estoy haciendo una escuela formal, finalmente sigues dejándole algo a otras personas, ¿no? Y creo que no Ujú. hay nada más valioso que eso, de la misma manera que cuando tú lo recibes de alguien más, ¿no? De verdad que yo atesoro mucho, valoro mucho el conocimiento de una persona a otra, no tanto el que puedes leer, ¿no? Porque cualquiera puede leer dónde se ponen los calipers y así, ¿no? No, pero no va esa parte, ¿no? Esta otra parte de la cuestión humana, creo que sobrepasa cualquier cosa, y me siento honrada porque todavía lo puedo hacer y porque lo Ujú. recibo de mis compañeros, y ha estado funcionando así. Ahí vamos. Perfecto. Y ahorita esto estás entregada, ¿no? Al proyecto privado. Y bueno, ahora como subsecretaria ¿no? ¿Cómo Ujú. es? No me vayan a colgar, córtenle para que le arreglen ahí. Es Ujú. segundo suplente del colegio, que Son, también es son algo nombres nuevo. muy complejos. Sí, largos, ¿no? Largos. Creo que es una oportunidad también muy grande, ¿no? Me ha costado, parte de dejar la raza también fue un poco no sentirme encima del tabique, ¿sabes? Ujú. O sea, porque sí, cuando yo llegué a la raza, era una diferencia muy grande con lo que yo había aprendido. Había una brecha de conocimiento amplia, pero nos fuimos recuperando rápidamente. Pero creo que una parte de es saber decir hasta aquí, ¿no? Hasta aquí yo puedo aportar, hasta aquí voy a seguir con esta tranquilidad y con esta humildad en mi persona, porque es muy fácil que se te suba la fama a la cabeza. O sea, Ujú. muy fácil, ¿no? Yo Ujú. prefiero que la gente me recuerde eh, por mis bromas, por mis títulos, que por mis títulos, ¿no? O sea, en la consulta las personas me dicen, ¿cómo le digo doctora? Doctora Naye, Naye, o sea, ¿no? Ujú. Y creo que eso también es algo muy europeo, ¿no? O sea, muy, muy europeo y muy anglosajón. Esta parte de el doctor, ¿no? El personaje que sabe todo es muy latino. Ujú. Y la verdad es que, o sea, ¿Tuviste creo que algo de formación en el extranjero? sí. Pues fui a España en mi cuarto año de la residencia, ¿no? Casi entre el tercero y el cuarto. Estuve 3 meses en España, pero yo no fui al clinic porque no conocía el clinic lo conocía ya. Yo fui Ujú. al de Zeus, con el doctor Mayafre, con Cabrero, ¿no? Que era como la parte privada del clinic, ¿no? Del Valdebrón, perdón. Y sí, estuve allá unos 3 meses y medio, Ya, casi 4. perfecto, perfecto. Day.
Pues nos comió el tiempo, ya se pasaron 40 minutos. Tratamos de hacer estas entrevistas 30, 40 minutos para que no sean largas. Yo creo que podríamos estar unas 3, 4 horitas platicando. Sin Y lugar a dudas. siempre me gusta cerrar con dos dinámicas. La primera Venga, es, te voy a decir tres palabras, ¿no? ¡Pum! Y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente, ¿no? va. El típico así juego de palabras. Entonces yo te digo ese y tú me dices tal, ¿no? Mm. Esa va a ser la primera. Entonces, y la segunda ahorita te digo cómo vamos a hacerla. Vale. Entonces la primera sería tu mayor pasión. Mi hija, Excelente. Tu mayor orgullo. yo misma. Y de todos los hábitos buenos o malos que pudieras tener, ¿cuál es tu hábito que dices, este es mi hábito que me ha ayudado a salir adelante? El ejercicio. Muy bien, excelente, Nay. Y la otra es, para cerrar, si pudieras poner un mensaje. Estas pláticas pues, las escuchan muchos médicos, las escuchan muchos médicos jóvenes que quieren empezar o van empezando en el mundo de la obstetricia, de la medicina fetal. Y entonces siempre les digo, si pudieras ponerles un mensaje en el cielo, ¿no? Y, que les pudiera ayudar o aportar, inspirar o algo, ¿qué les dirías? ¿Qué pondrías de mensaje? Que no se rindan, todo es cuestión de tiempo. No quitar el dedo del renglón. ¿Sí? O sea, la perseverancia y la necedad son invisibles. Hay que estar ahí, 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 ahí. Y la única distancia es la disciplina. Así es que hay que darle. Yo creo que ahorita que dijiste eso de la constancia, disciplina, etcétera, lo aprendiste del deporte, ¿no? Claro, sí, Tengo amigos nadadores y se iban a nadar a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana y sí. 2 horas y de ahí se iban a la escuela y regresaban y así, ¿no? Mucha Bien, disciplina y mucha entrega. así funcionaba. Muy bien, pues un mensaje bastante bonito para todos aquellos que inician. Nayeli, pues muchas gracias. Teníamos ya varias, pues a lo mejor meses queriendo hacer esta entrevista y por una u otra cosa no se había podido. Bastante bonita, yo creo que va a dejar mucho mensaje. Yo creo que va a haber muchos exalumnos tuyos que no sabían estas cosas, algunas cosas de tu lado humano. Y agradecerte la invitación, Nayeli, por esta entrevista, por esta plática. Y pues muchas gracias. Nada que agradecer, Jorge. Al contrario, yo me siento de verdad muy honrada. eh, Me siento cercana a ti, no solo a ti, sino a tu familia, de verdad. Son personas que apreciamos mucho de este lado de la ciudad o del Estado de México. Y al contrario, de verdad, súper honrada y súper contenta de este tiempo. Gracias, Nayeli. Y pues queridos Natadoc, muchas gracias. Estoy seguro que van a disfrutar esta charla del lado humano del experto. Atento a las siguientes. Voy a hacer una rachita de hacer estas charlas a médicos fetales mujeres, que me pidieron mucho mujeres, 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 mujeres. Entonces voy a buscar y a hacer toda una secuencia porque llevábamos como 6, 7 y habían sido puros varones y cuando salió la primera mujer dijeron puras mujeres. Entonces, nos vemos, gracias, cuídense mucho y estamos en contacto. Cuídense mucho, bye.